WhatsApp, freestaleros y freestaleras, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Bueno, pues os estaréis preguntando qué cojones hace DJ Fer otra vez en el gallinero del freestyle por cuarta vez consecutiva. Y esta vez, chavales, hablando un poco también con Roger Amores estos días, pues hemos pensado un poco, tío, al final va a ser la cuarta vez que me entrevistas, yo ya no sé qué decir, tampoco tengo muchas cosas importantes que decir, vaya, ¿no? Pero hablándolo un poco, yo creo que llega el momento de darle esa vuelta de tuerca y poner la cámara, girarla y ver quién es el operador que está detrás de todos los mandos. Y en este caso es, señores y señores, así lo debemos, así lo decidimos. Este año, este día, en el Gallinero del Freestyle va a estar con nosotros Roger Amores. Bueno, en el gallinero estoy siempre y si me preguntas, has dicho que no tienes cosas interesantes para explicar. Yo estoy seguro que si nos ponemos a hablar contarías cosas súper interesantes, pero sí que es verdad que ya hacía tiempo que tenía pensado el girar los papeles con alguien, no sabía quién sería y que me hiciesen la entrevista a mí también para la gente que haya visto más vídeos del gallinero y tal, que conozca un poco más todo esto, yo, el canal y demás. O sea, tampoco no sé qué me vas a preguntar, así que no sé qué voy a contar, pero sí que lo tenía pensado y cuando tú te ofreciste, pensé que eras la figura perfecta porque aparte de ser una persona seria, o sea, no seria, pero que sé que va a hacer las cosas bien, eres de las que mejor me llevo en el mundo del freestyle, así que sé que también me vas a poder sacar cosillas, así que yo encantado de que vuelvas a estar en el gallinero y esta vez haciendo mi rol. Sí, la verdad que te gusta un poco el masoquismo en ese sentido, porque conociendo ya no tus puntos fuertes y débiles, por así decirlo, sino simplemente el back, esa historia que hay detrás del personaje de Roger, pues te las estás jugando un poco bastante, ¿no? Pero bueno, si quieres, podemos empezar un poco lo que es el término de esta entrevista, haciendo una pregunta muy simple, muy fácil, pero seguro que para ser la primera vas a poder contestar guay, y es, ¿quién es Roger Amores? Mira, esta pregunta es la típica que cuando me llaman de gente que está estudiando periodismo y tal y que buscan a alguien para entrevistar para zafar el trabajo que tengan que hacer, es la que suelen hacer primera. Y es una pregunta difícil de hacer. ¿Quién es Roger Amores? Pues un chaval de Girona, que me gusta siempre llevar a Girona como bandera, que estudió periodismo, desde muy pequeño sabía que quería ser periodista, incluso hay unos informes que lo cuentan, cuando yo tenía como 5 años dijeron que sería o periodista o político, una de dos tenía que mentir, o sea, los políticos y los periodistas mienten en muchos momentos, así que me vieron mentiroso. Y nada, eso, un periodista de Girona que le gusta mucho el freestyle, le gusta mucho otras cosas como el fútbol, las motos y sobre todo aprender, o sea, soy muy curioso. Y también a una persona, diría, bastante sociable, que le gusta mucho conocer gente y bastante activa. O sea, sobre todo el último año me he convertido en una persona bastante activa. No sé si me he definido bien, tú dirás, Afer, pero yo creo que ese es Roger Amores. Te has definido bien y te estás definiendo bien, cabrón. Que, bueno, recordemos que este hombre viene del gimnasio, le he sacado de la ducha hace 10 minutos para que hiciese la entrevista y quería preguntarte, que estabas hablando antes del tema de periodismo o políticas. ¿Por qué al final te has decantado por periodismo? ¿Por qué no tenemos aquí actualmente un candidato iba a decir cualquier partido político, pero vaya, representando al país? ¿Por qué periodismo y no política? Yo he de decir que ese informe, yo no sabía de la existencia de ese informe y no es que elegí entre periodismo o políticas, o sea, ni me lo planteé nunca ser político, aunque sí que fui delegado varias veces, tanto en primaria como en secundaria, pero para mí nunca fue una opción. Yo siempre tuve muy claro que quería ser periodista, también mi padre no es periodista, pero sí que está ligado al mundo del periodismo, pues está en un periódico, trabajando de comercial, y es como que siempre lo he tenido muy cerca de mí y diría que soy prácticamente un periodista desde mi nacimiento, así que no fue una opción ser político tampoco. Sí que me gusta la política, pero muchas veces no la entiendo lo suficientemente bien como para ser yo el que estaría ahí, ¿sabes? Sí, también es entendible y también por la parte de que, bueno, cuando tú tomas una decisión sobre todo el tema de vocación, o que hablábamos antes de política o periodismo, tienes que tener un referente, ¿no? Una serie de personas o personajes que digas tú, quiero parecerme mínimo a lo que hace esta gente. Para ti, en este caso, ¿cuál sería en el periodismo? ¿Tienes algún referente? O sea, es un poco raro porque hay mucha gente que te dirá gente súper buena al periodismo como Évole, o yo tengo periodistas tanto de política, de deportes, también periodistas de viajes que me encantan, pero yo con uno que me sentí muy identificado y que está ligado con el freestyle, bueno, más que ligado con el freestyle, es historia del freestyle, y que me hizo entender por dónde quería enfocar mi vida y sobre todo incluso cómo quería enfocar yo mi periodismo, fue Capo, que me pilló en esa época de la adolescencia y tal,
y vi unas entrevistas que hacía él antes de no sé qué nacional, supongo que debía ser 2013 o 2014, y fue como me enganché yo a las batallas y como también vi que yo quería ser periodista y hacer entrevistas sobre todo, que como se ve en el canal es una cosa que me encanta hacer. Y, y ese fue como uno de mis referentes y que me dejó más claro lo que yo ya pensaba un poco sin reflexionarlo mucho, que quería dedicarme a esto. Sí, además tengo entendido que Capo también trabajó como periodista, puede ser, en Radiomarca, también lo vi en algunos estudios deportivos tipo Gol TV, también estaba en Gol Televisión Sí. trabajando como periodista. Lo pregunto ya por tema de contacto, porque tú eres de Girona, Capo es de Barcelona. ¿Sería Capo 013 uno de tus primeros contactos dentro del mundo del freestyle? A ver, se podría decir que sí, porque yo, como todo adolescente friki fan, pues yo contestaba las historias, les hablaba al DM y tal, y sí que Capo fue de los primeros que me contestó también porque le pedí hacer una entrevista para un trabajo del Insti, que accedió, pero nunca la hicimos, y sí que es de las primeras personas con las que hablé. La primera persona debió ser, supongo, Blon, pero cuando entré de forma activa al freestyle no fue de las primeras personas que conocí Capo. O sea, por ejemplo, Cristina Grimaltos fue antes que Capo en ese sentido. Uh-huh. Ya simplemente por compartir un poco esa labor de comunicación que hace también Cristina dentro de Urban, como lo haces tú en el apartado del gallinero. O sea, simplemente tampoco ibas a empezar, lo digo yo, no pensando un poco, siendo un chaval que está estudiando periodismo, mi primera entrevista, un trabajo que voy a hacer yo en una práctica de periodismo, nunca va a ser al presidente del gobierno. Siempre será pues algún concejal del ayuntamiento de mi pueblo, etcétera. Siempre como partir de esa base y luego ir creciendo un poco, ¿no? Bueno, tengo dos cosas a decir sobre eso. O sea, Cristina Grimaldos fue la primera porque fue la primera que nos dio una oportunidad y la primera que entrevistamos presencialmente, que fue en la FMS de Zaragoza, en un baño, que creo que está en la intro de las entrevistas y de los vídeos del gallinero. Claro, está la intro, que me acuerdo yo de verlo. Sale sí. Cristina, y eso es un baño del pabellón de la FMS Zaragoza. Pero lo que dices de que no se puede entrevistar el primer día al presidente de no sé qué, al que entrevistamos después de Cristina fue a Gacir, que es empezar fuerte. O sea, bueno. Sí, o sea, no entrevisté al presidente de no sé qué, pero entrevisté a uno de los mejores del mundo y seguramente de la historia en las batallas. Pues seguramente. Y quería preguntarte un poco, porque yo, sabes que soy un chaval bastante curioso con el tema del under, sobre todo de lo que es la base del freestyle para las grandes competiciones, para ese presidente de gobierno, para ese Gacir. Y quería preguntarte, ¿tú qué tal tu relación cuando empezaste también con el tema de batallas, periodismo? ¿Has llegado a participar en una batalla? Y si es así, ¿cuál fue la primera? Porque tengo mucha curiosidad con esto, porque siempre te vemos como en ese papel de periodista, de estar informando detrás de las cámaras. Pero, hombre, yo también he participado en batallas de gallos de Vigo. Creo que todo el mundo, como mínimo, ha metido la patita un poco y luego ha dicho, vale, soy mierdas, voy a dedicarme a otra cosa. Y quiero saber si tú también eres de mi club, Roger, eres de mi club. Pero tú y yo esto no lo hemos hablado nunca fuera de cámaras, o sea, ¿no ha sido una asistencia que yo te haya hecho y que me lo hayas preguntado para putear? ¿O no has visto tú la batalla que...? Un mago nunca desvela sus trucos. Pues sí, o sea... No voy a... Bueno, sí, voy a decir MakeAJ porque es mi apellido. En unas batallas de X Girona hay una batalla mía en YouTube en Giro Rap. Bueno, los giro siempre. Hay Giro Battle y Giro Rap, que una era antes y la otra ahora. Pues una de las dos. Hay una batalla mía en filtros, que es 1 contra 1 contra 1, o sea, 3. Y pasa uno y después me quedo yo en la final con el otro y pierdo. Creo que lo hice no tan mal como me parecía desde dentro, pero sí es bastante terrible y me da vergüenza. O sea, sí que hay batallas mías, pero lo paso súper mal. Imagínate si estuviese en un escenario, si lo paso ya súper mal en un parque de Girona, pues ya me doy cuenta de que no sirvo para eso. Normal, y eso además, ¿a qué edad fue? Porque la mía, por ejemplo, fue a los 15 años, 16, fue mi primera batalla. No te creas que hace tanto, ¿eh? O sea, fue hace quizá 1 año y medio. Y de hecho fue justo después de entrevistar a los organizadores de las batallas de Girona. Y llegué allí un poco que, no que me conocía todo el mundo, pero que varias personas de ahí el parque habían visto la entrevista y estaban como muy agradecidos de que yo hubiese dado como voz a Girona, porque al final es una ciudad muy pequeña en cuanto a freestyle.
Y me sentí como incluso más angustiado de lo normal porque sabía que la gente había visto la entrevista y que la gente O sea, diría, estaban a todos ver, los focos ahí. claro, a ver cómo rapea el de la entrevista, ¿sabes? Y Ya. estaba más rayado de lo normal, pero eso, que fue hace poquísimo y lo hice porque, bueno, una persona muy cercana a mí en ese momento me pidió que le hacía ilusión que rapeara y lo hice, la verdad. Claro, porque me imagino que de aquellas, bueno, ¿qué me dijiste? ¿Hace un año? ¿Hace dos? ¿Hace...? Año y ¿Cuándo medio. fue tu primera batalla? No, mi primera batalla la hice hace como 8 años, pero no está grabada ni Ah, nada. Yo me... claro, claro, yo digo en general, o sea, la primera vez que dijiste tú, vale, pues me meto unos filtros a ver qué pasa. Ah, pues la primera vez fue cuando tenía 16 años por San Juan, que ese año no quedé con ningún colega ni nada, no hice ninguna cena ni nada, y aproveché para ir Mm. al parque con los chavales y rapeé. Lo pasé súper mal, tiré, las tres primeras eran escritas y, y terrible. Las pensaucas. Sí, joder, sí pensabucas. Claro, que te quería preguntar esto también porque quería enlazarlo con el tema de tú empezaste a estudiar el periodismo, etcétera, y quería que pongamos un poco la línea temporal, la línea de vida de Roger Amores, Sí. quería enlazarlo un poco con el nacimiento del gallinero del Free, como me hablabas antes también con el tema de las entrevistas. ¿Cómo empezó? Si fue un tema de prácticas en la universidad, si fue por idea propia de algunos compañeros. Tengo entendido que erais 3 personas los que empezasteis con el gallinero del Free. Ahora te conocemos a ti principalmente, pero Sí. cuéntame un poco la historia del proyecto, cómo surgió. Más o menos has dado las claves. Fue en la universidad, pero no fue unas prácticas de la universidad. Ah, yo hice la carrera y en primero, en el segundo semestre de primero, llegó la pandemia, nos jodió a todos y tal, y no pudimos utilizar las magníficas instalaciones que teníamos en la Autónoma de Barcelona. Y claro, no podíamos ir al plato de tele, no podíamos ir a los estudios de radio, y por ejemplo tenía que practicar las cosas las prácticas que teníamos de la uni con un desodorante en la mano haciendo de micro, porque como estábamos todos encerrados es lo que tocaba. Y cuando volvimos de la pandemia nos enteramos que dentro de la universidad había un espacio que se llama Webmedia, que es dentro de la universidad, pero no tiene nada que ver con la universidad como tal y que puedes ir como en una radio normal, profesional, presentar tu proyecto y te lo aceptaban o no. Y fuimos con un colega mío, Marc Arevalo, al que le mando un abrazo y ojalá esté viendo esto, y Ahora. presentamos el proyecto del Gallinero, un programa de radio sobre batallas, y no era tan como es ahora, o sea, era literal un programa de radio en el que hacíamos al principio el cacareo informativo, que eran las noticias, luego un reportaje, luego un poco de debate y un juego al final, que muchas veces en el juego yo me tiraba un freestyle y tenían que adivinar a qué película me refería o cosas así, ¿sabes? Ujú. Y era eso, muy rollo radio. En ese entonces yo estaba con pareja, que es Zaina, para los que hayan seguido El Gallinero, y venía siempre a vernos en el programa y al final acabó uniéndose ella y fuimos tres en el proyecto hasta que Mar lo dejó y pasamos a ser dos y ahora me he quedado yo solo aquí. Solo ante el peligro, pero sí que es verdad que siempre en las universidades, por ejemplo, en la mía también, yo estudiaba también una facultad de comunicación, había como ese pequeño estudio de radio de comunicación que a lo mejor no funcionaba al 100%, que tenía los aparatejos de hace 20 años, pero que mínimo para una práctica así como que la hacíais vosotros también, funcionaba muy, muy, muy bien. Y quería preguntarte también por el tema de, claro, hacéis un podcast, por así decirlo, una grabación sobre el freestyle. ¿Por qué freestyle y no MotoGP? Que es algo que también es tu otra rama, por así decirlo. Si son dos patas de Roger Amores, una es el freestyle y la otra es el MotoGP. ¿Por qué el freestyle y no MotoGP? He de decir que yo no me gusta llamarle podcast porque se me hace muy mainstream lo de podcast y con Marc cuando empezamos siempre, por eso en el nombre de Instagram pone gallinero freestyle / radio, porque queríamos proclamar que lo nuestro era radio, al final es un podcast porque ya no tiene ni formato radio. Pues chicos, veréis que ha habido un corte y es porque hemos tenido que hacer un corte, pero sigo con la respuesta y lo que estaba contando es que mi colega Marc, con el que empezamos el proyecto, a él le molaban mucho los esports y yo era más de fútbol en ese momento. Y en el punto en el que coincidíamos un poco fue en las batallas, en el freestyle. O sea, hacer un podcast o un programa de radio, lo que fuera, de fútbol no le iba bien porque no tenía los suficientes conocimientos y yo de esports no tenía ni idea. Y es en lo que coincidíamos y era como nuestro tema en común. También he de decir que en ese momento lo que es MotoGP no era tan una parte importante y base de mi vida como lo es ahora, que es mi trabajo de hecho. Pero, o sea, no fue ni una opción realmente MotoGP. Pero es eso, es en el punto en el que coincidíamos con Marc.
Ujú. Y tengo entendido también, enganchando un poco con el tema de fútbol, tú también jugabas al fútbol y en categorías bastante buenas, me refiero. No tenemos debutar en primera división, pero sí que estuviste cerca de fútbol semiprofesional, ¿no? A ver si nos puedes decir un poco más sobre esto. Yo estuve 6 años de mi vida jugando en un club que ya no existe, que se llama Llagostera, que es un pueblo de aquí cerca de Girona. Y estuve siempre en categorías altas. Gané una liga en preferente cuando era cadete, también jugué en preferente infantil y en juvenil llegué a nacional. Pero entre que tuve muchas lesiones. El otro día me salió un meme que todos los hombres habíamos nacido para ser futbolistas, pero algo nos pasó. Yo Hasta que tenía llegó la lesión, ¿no? He tenido muchas lesiones musculares, además del último año de juvenil pillé la enfermedad del beso, que es como, ah, ya solo me faltaba eso, y Mm. siendo sincero tampoco me alcanzaba para llegar a ser profesional ni vivir del fútbol, sobre todo porque yo creo que tenía bastante mal coco en ese momento, o sea, me venía abajo bastante fácil y eso, las lesiones tampoco no ayudaron mucho, perdí mucha velocidad, también me quedé bajito, así que yo creo que no tenía como las características idóneas para llegar a ser profesional ni vivir de esto. Pero igualmente decir que sigo jugando, estoy en el equipo con el que empecé cuando era pequeño, en la última categoría del fútbol, que yo pensaba que sería como muy rayante para mí volver a estar como en categorías bajas. Y me lo estoy pasando que flipas con los colegas, ganamos, perdamos o empatamos, vamos de fiesta el sábado para celebrar que jugamos a fútbol Ya. y aprovecho también para mandarles un abrazo que son los putos amos, así que un abrazo a toda la gente del San Pons. Un abrazo para todos. Y te quería preguntar también un poco, claro, me contabas antes con el tema bueno, el tema de la frustración, ¿no? ¿Cómo era eso de jugar de pequeño en un equipo de fútbol y, a ver, de repente pues perdías el partido por 3-2 en el último minuto, te provocaban un penalti, etcétera? ¿Cómo lo puedes plasmar eso también a lo que fue la evolución del gallinero del free? Me refiero también en cualquier proyecto, ya sea un podcast, ya sea un beat, ya sea un instrumental o lo que sea, siempre va a haber un momento en el que pues por cualquier cosa, pues puedes fallar una cosa o etcétera. Tú en ese caso, ¿cuál es tu método? ¿Cuál es tu método de mentalizarte, de decir, vale, lo voy a sacar bien, esto va a salir bien y si no, pues no pasa nada y aprendemos? ¿Cuál es tu método también para pensar un poco en esos baches que atraviesa a todos en cualquier proyecto? Hermano, me parece muy buena pregunta. O sea, no hubiese pensado nunca en relacionar el haber jugado fútbol en mi proyecto, pero. Y te lo voy a copiar seguramente en entrevistas Ya futuras. empezamos. y. No, o sea, cuando lo has dicho, han habido dos cosas que se han iluminado en mi cabeza. Y es, por ejemplo, la competitividad. O sea, yo creo que no tengo una. O sea, no soy tóxico en ese sentido, pero sí que he intentado como mejorar en la medida de lo posible lo que hacían proyectos parecidos al mío, que quizá algunos ya ni están ni existen, o creadores de contenido gigantes como Capo o demás, o Force, que hacen a veces cosas parecidas. Y el fútbol me enseñó eso, que a veces hay gente mejor que tú, pero que tienes muchas herramientas para intentar empatar o ganarles sin ser tú mejor que ellos o sin tener los recursos que ellos. Y yo creo que en ese sentido aprendió mucho del fútbol. Y después el aprender a que también se pierde o a que las cosas no van tan bien es una cosa que yo creo que he necesitado mucho en el gallinero, porque al final empecé con un canal de cero y yo no era ni un freestyler famoso, ni era un ex juez de Red Bull de no sé qué, ni había sido rapero ni nada. Y empezar de cero e intentar tener números es muy frustrante porque haces un trabajo que tú crees que es súper guay, súper top. Yo sé, entrevistar a Gazir y que lo vean 26 personas, pues eso raya, pero el tener la mentalidad dura de persistir y seguir aquí después de 3 años, yo creo que también me lo ha enseñado el fútbol, de que no siempre se gana y que hay que seguir adelante para trabajar para que lleguen las victorias. La mentalidad lo es todo, incluso más que el esfuerzo, el sacrificio, lo bueno que seas tú, tanto con el balón como con el micrófono entrevistando, sino también la habilidad que tengas tú mentalmente de pensar en superar los baches y en evolucionar poco a poco. Y te quería preguntar un poco también, ¿el Llagostera tenía rival? ¿Tenías un derbi así caldeante o algún equipo que te costase muchísimo enfrentarte? A ver, Ya por curiosidad, por saber. lo que es el primer equipo, su rival de toda la vida había sido el Nastic de Tarragona, que Ah, estuvieron Nastic, luchando claro. en los ascensos y tal. Pero yo creo que no jugué nunca contra el Nastic en esa época, o como máximo una vez en un torneo. Así que no era un derby para mí. Y después Mm. el derby que sí que, sobre todo cuando éramos más chavales, teníamos, era o contra el Girona, que al final es el equipo más grande de Girona. Y cuando juegas contra el Girona,
pues vas ahí pensando, guau, es que son mejores y tenemos que demostrarles que nosotros también les podemos ganar. Y molaban mucho los partidos contra el Girona. De hecho, yo siempre era el partido en el que jugaba mejor. Y si no, también Palamós, que está también por ahí la Costa Brava y también era un partido así salseante. Pero he de decir que un montón de partidos, por ejemplo, Granollers, que es la ciudad de mi expareja, o sea, Aina, que ya lo he mencionado antes, Ujú. una vez salimos de ahí con 15 furgones de policía escoltando el autobús, de lo que se lió. O sea, ha Madre habido, mía. joder, hay un montón de historias como esta, la verdad. Claro, y de historia vamos a seguir hablando porque te quería preguntar también el tema de los derbis, porque como siempre va a haber un rival que se te complica, también lo va a haber cuando entrevistas a una persona. Y yo quería preguntarte ahora, Ruller, ¿cuál ha sido la persona, o si lo puedes decir, o el momento, etcétera, en una entrevista tuya, en la que has dicho tú, uff, esto no lo sacamos, o se está complicando mucho, no está habiendo un buen feeling? ¿En qué momento te sentiste tú más incómodo en una entrevista para el Gallinero del Free? Para el gallinero, una entrevista incómoda. ah, ah, hay una que no fue incómoda porque la persona a la que entrevisté nos llevamos muy bien e incluso acabamos ese fin de semana de fiesta juntos, o sea, súper bien. Ujú. Pero sí que es verdad que me acotaron, o sea, me hicieron enviar un guión, que yo no me hago ni guiones para hacer las entrevistas, guiones como tal. Me hicieron hacer un guión y me vetaron muchos temas de los que hablar y demás. Y claro, yo llegué a la entrevista un poco cagado de espero no patinar porque si me están prohibiendo temas es que no quiere esta persona que hablemos de estos temas y que yo creo que en verdad si hubiese preguntado esos temas no hubiese habido problema, era más cosa de la gente que está alrededor de los freestylers, que eso pasa mucho. Y también en otra Ujú. entrevista me pasó lo mismo. Y lo voy a contar porque no creo que les llegue, pero a Maritea me dijeron la primera vez que la entrevisté, no puedes mencionar nada de que es mujer. Y en la primera pregunta no le pregunté nada que tenía nada que ver y me dice, no, pero porque siendo mujer en el mundo del freestyle, o sea, empezó ella ya la frase siendo mujer y yo ya me Ya. vi en la pregunta que no podía hacer ya en el segundo uno de la entrevista. Pero después Claro, te la, hizo un quiebro que te sí, quedaste sí, loco, sí, vaya. yo me quedé loco. Y además me dijeron, solo tienes 10 minutos, no tienes más, no sé qué. Y ya en el minuto uno la había como cagado, ya estaba, y además era el primer año que hacíamos entrevistas. Bueno, hacía 3 meses que hacíamos entrevistas, así que estaba cagado. Pero salió guay y de hecho con Marita al final la entrevistamos otra vez y nos llevamos súper bien. Y es de las personas que incluso se ofrece ella a hacer cosas que incluso a ti te da vergüenza preguntarle de hacer. Así que las dos personas Sí. estas que podía complicarse en verdad no era por ellas. Mm. Sí que es verdad que esos son los partidos más complicados, por así decirlo. El momento en lo que más incómodo te ves, que tienes que estar improvisando todo a última hora, o con el tema, por ejemplo, de las preguntas con Maritea. Pero a su vez también hay partidos súper fáciles en los que simplemente tienes que rematar a puerta vacía y marcas un hat-trick en 5 minutos. Para ti, ¿cuál es ese partido fácil? ¿Cuál ha sido la entrevista la que mejor te has sentido, la que has dicho hoy me he lucido, hoy es el MVP, y la que mejor te has sentido con el entrevistador? Voy a decir tres. Y una, yo creo que es con la que se me conoce más a mí, imagino, porque la reaccionó Quesada y tuvo, creo, unas 40.000 visitas en su canal, la reaccionó Soen y un montón de canales en ese momento. Y es la entrevista a Sier en la que se desveló por primera vez que iba a existir la Superliga de FMS, la FMS World Series. Ujú. Y no sé si tú la has visto esa entrevista o si la recuerdas. Y empiezo la Yo he entrevista. visto clips. Sí, Vale. sí. Y empieza la entrevista diciéndole, vale, Asier, yo empiezo dándote 3 informaciones que yo tengo y tú me las confirmas o me las desmientes o algo así. ¿Sabes? En los primeros 5 minutos sacó como 3 exclusivas. Y Mm. incluso Asier se ríe. Y para mí yo creo que es la mejor entrevista que he hecho ya, no solo en el gallinero, quizá en mi vida, porque fue una persona muy importante, saqué una información muy importante. Y fue un partido muy fácil, como dices tú, porque yo ya llegué allí con mucha información de más, que no es lo común, o sea, lo más común es ir entrevistando y rascar a partir de ahí. Pero yo sabía que era una oportunidad porque llevaba un montón de tiempo detrás de Asier y justo se me presentó que me enteré de muchas cosas media hora antes de entrar a la entrevista. Y cuando me enteré de todo lo que le pregunté en esos primeros 5 minutos, empecé a bombardear los mensajes a Asier de Asier, estoy en el hotel, podemos hacer la entrevista, no sé qué. Y fue un poco una emboscada ayer y se lo dije antes de empezar, le dije, te voy a apretar, yo te aviso. Si no quieres que te apriete, tienes la oportunidad de irte y no hacemos la entrevista. Y se quedó y quedó esa entrevista.
Una Y vez más, iba a decir que una vez más nos has sorprendido con las pensaucas, ¿eh? Otra vez con media hora antes le llevas todas las preguntas con toda la información y Asier, que también Asier es mucho de que le gusta el jugueteo y le gusta, depende con la gente con la que trate, pues sabe o no lanzar la información y ahí diste en el clavo, sinceramente. Y creo que también es una de tus mejores entrevistas porque también se te dio, yo desde fuera lo vi, como que de repente empecé a ver tu nombre sin yo buscarlo en Twitter o Instagram, ¿sabes? De repente ver clips tuyos entrevistando a Asier y no al contrario, no sacando tu clips de gente, primer paso tuyo importante de cara al mainstream y de lo que es cara a los creadores de contenido, ya te digo, Quesada, etcétera, de saber quién es Roger Amores y a quién estaba entrevistando. Sí. sí, de hecho, en la presentación de la Superliga pusieron una parte de esa entrevista, la parte que digo, Asier, te voy a hacer 3 preguntas y tú me las confirmas o desmientes. Y yo me volví loco porque en verdad estar arrastrándome para conseguir una entrevista en una FMS, a que después del vídeo del evento más importante de la historia de Urban Roosters salga mi cara, pues en verdad es muy loco y me hizo mucha ilusión. Y sí, y lo que dices de Pensaucas, en verdad, fue cuestión de suerte que flipas, porque yo no iba ni a preguntarle sobre eso, no tenía ni idea. Y es que se me presentó. No voy a contarlo tal cual porque yo creo que habría bastante gente que quedaría mal en esta historia, pero se me presentó la información delante mía. O sea, y, Así como que no quiera la cosa, ¿no? es que yo creo que se pensaron que yo era invisible o algo, no sé, me refiero. Bueno, Pero sí, me enteré de todo, literal, antes de hacer la entrevista. Y si me llegan a dar la oportunidad de hacerla 2 días después, todavía hubiese sido más mainstream la entrevista. Porque me enteré de todavía más cosas, ¿sabes? Claro, Pero sí, claro. sí, fue top. Y si me dejas hacer una mención especial a 2 entrevistas, la de Lobo Estepario, por ejemplo, me moló un montón porque habló de cosas muy personales como el tema de las drogas, la salud y demás que tuvo él, y es la entrevista más vista del canal. Y luego otra que no ha visto casi nadie es la primera bueno, la única que hice con Tirpa en la segunda temporada de Tirpa en FMS España, que yo es la única entrevista que he pensado que yo lloraría en medio de la entrevista, porque con todo el tema de cuando falleció su padre y demás, y fue como una entrevista muy personal en la que ambos conectamos un montón en esa entrevista y lo hemos dicho siempre, y también me gustó mucho. Pues sí, al final también es de los partidos que te marcan y sí que, por ejemplo, sí que me habías contado que esto ya también, mis pensaucas también vienen desde casa, que yo, por ejemplo, sabía el tema de Tirpa, de Lobo, estas entrevistas, pero siempre es importante saber también el papel que tiene uno detrás y de cómo pueden afectar las historias al propio entrevistador, en este caso de Tirpa. Y retomando un poco que estabas hablando antes de la Superliga, quería enfocar ahora también un poco lo que es el tema de la evolución en el freestyle, ¿no? Lo que son las batallas de gallos, también que lo habrás hablado bastante con Asier. ¿Tú cómo ves a día de hoy el tema batalla de gallos, free? ¿Se puede vivir de esto? ¿Te gusta el formato? ¿Cómo lo ves? Voy a enfocar esta respuesta un poco más a nivel personal, porque también es una cosa de la que quiero hablar y que quiero decir a la gente que me siga en este proyecto. Yo estoy en un punto de mi vida que yo creo que las batallas han tomado una dirección, sobre todo aquí en España, que no es la que a mí me gustaría. O sea, si yo pensaba que iría hacia la izquierda, pues ha ido todo literalmente hacia la derecha. Y no es una crítica, no me refiero a que lo estén haciendo mal. Y no hablo solo del mainstream. No es que lo estén haciendo mal, sino que lo están haciendo diferente a como a mí me gustaría. Y a cómo yo entiendo el freestyle e incluso a cómo entiendo yo la vida. A partir de eso, yo he de reconocer que estoy en un punto de mi vida respecto al freestyle en el que me siento un poco desmotivado y, y por eso me está costando hacer contenido. De hecho, llevo más de una semana sin subir ni un clip a Reels o a TikTok y realmente tengo material para hacer clips, pero es como que no me llama a hacerlos. Y aprovechando esta pregunta, es una cosa que quería contar. Seguramente voy a abrir un poco mi campo a más allá del freestyle, seguramente todo relacionado a música urbana. Las batallas van a seguir siendo la base del proyecto del gallinero, porque al final es el gallinero freestyle, pero quiero abrirme también a hacer otras cosas, también otro tipo de contenidos que yo creo que pueden quedar guays también con gente del mundo del freestyle, pero eso, que la gente no se sorprenda porque dentro de poco saque un vídeo que sea hablando de música urbana con una futbolista de primera división, porque este se va a dar seguro el vídeo
y va a haber fútbol. Tenemos exclusiva, gente. Sí, yo soy sincero, no voy a mentir como hacen muchos de mis entrevistados. Y este vídeo lo vamos a tener. Pero para que la gente no se sorprenda, yo estoy en una época y seguramente es algo momentáneo. O sea, me va a volver la motivación cuando vuelva a Red Bull, por ejemplo, y tal. Pero que vamos a tener un poco de contenido más variado y siempre intentando que tenga algún nexo con el freestyle, eso sí. Pero que no se sorprendan. Sí, también me imagino que también vendrá un poco de gustos, ¿no? A lo mejor lo que tú estás viendo ahora en la escena del freestyle tampoco es lo que a ti propiamente te gusta. Y pues de aquí decirte que yo te apoyo muchísimo personalmente, me parece un proyecto increíble en el que te quieras también abrir un poco al tema de la música urbana, dar esa voz también a los chavales en el parque, lo está haciendo también More Black Ties en sus redes en TikTok, también lo están haciendo, por ejemplo, Reyes de Plaza con las batallas de canciones, y agradezco que tú también seas una pieza que seguramente también seas bastante clave en lo que es la evolución de la música, porque hay que siempre apoyar siempre eso, a chavales de tu zona, a gente que está haciendo música, produciendo, empezando desde cero, un poquito más, y simplemente ir informando. Y igual, quiero decir que no va a ser algo como Thais, que a mí me parece una periodista de la hostia y además que está muy informada de todo, muy culturizada y no quiero hacer algo así porque yo creo que no tengo el conocimiento que tiene ella para hacer algo así. E incluso quizá ya no es ni música urbana como tal para ayudar a pequeños talentos, tal. Por ejemplo, yo la entrevista que hice a Easy, que al final Easy ya sí que está muy relacionado con las batallas, pero ahora ya no tiene nada que ver, pues yo esa entrevista la disfruté mucho, ¿sabes? Y ir más a buscar cosas que yo disfrute y no tanto cosas que quizá vayan a funcionar más para mi público de batallas y tal. Por ejemplo, esto que he dicho de hablando con una futbolista de primera división sobre música. Quizá hablamos de reggaetón todo el rato, ¿sabes? Y no es nada relacionado con rap, ni demás, ni derivados del rap. Pero es eso, ir a buscar como un tipo de contenido que a mí me guste más. Y, por ejemplo, también estoy pensando en hacer un tipo de contenido. Es que no quiero desvelarlo mucho para que no me lo copien, ¿sabes? Pero conocer un poco más a figuras en concreto de dentro del mundo del freestyle y ver cómo es el día a día de estas personas. Es interesante también, o sea, no pasaría nada tampoco porque es la exclusiva, porque la estás dando para el gallinero del free, no sé si te acuerdas de ello. Ya, pero ¿tú crees que me pueden copiar si lo digo? ¿O crees que no va a haber un creador de contenido que me pueda copiar viendo esta entrevista? Hombre, depende de lo avanzado que tengas el proyecto. Si nada, ya cero. lo tienes en un punto. Cero. Vale, pues entonces guárdate el truco, ese as bajo la manga y luego sorpréndenos a todo con el trabajazo que hace siempre, tío. Bueno, es igual, lo voy a decir porque es una cosa que bueno, pues nada, venga. Sí, es una cosa que está inventada y a mí me apetece hacer lo que hace Rodrigo Fáez, lo ubicas, el periodista, que hace lo de 24 horas con X futbolista. Pues mi idea, y hay una persona que se quiere unir al proyecto y demás, es hacer algo parecido. Y yo creo que hay varios nombres que estarían interesados también en que fuesen el futbolista en cuestión, pues el freestyler o la figura del mundo del freestyle en cuestión. Y ves, eso es una cosa que ahora me motiva a hacer algo así diferente y que me vuelva a traer los problemas de cuando empecé con el gallinero de no lo he hecho suficientemente bien, tengo que volver a mejorar, no sé. O sea, volver a ser un poco el novato y estar fuera de la zona de confort. Claro, porque al final es un reto nuevo que te propones y como en todo reto hay mejorías y hay fallos, tío. La verdad que tienes bastante contenido, ¿eh? Tienes bastante, bueno, tú ya lo sabes que, por ejemplo, has viajado con nosotros en algún que otro viaje por España y sabes lo que hay, ¿no? Sabes lo que se cuece entre bastidores, los comentarios, la risa, los momentos que da este maravilloso mundo. Y yo creo que, bueno, si pillas el invitado o el entrevistado adecuado, yo creo que puedes sacar muy buen contenido, siempre y cuando desde el respeto y sabiendo lo que hay. Es que tú no lo sabes, pero vas a salir en uno de los episodios, que ese sí que ya está cerrado. ¿Perdón? Bueno, pues otra primicia, otra exclusiva que me entero ahora mismo. Muchas gracias, Roger. No, ya qué guay, tío, qué guay. Vale, genial, pues ya estaremos ahí al tanto. Y te quería también preguntar un poco por el tema de la música urbana, la música en general, sí. Ya que quieres abrir ese abanico, ¿no? De freestyle solamente a más música y más cosas. ¿Tú qué escuchas en Spotify?
Y ahora, géneros, artistas, ¿qué es lo que escucha Roger Amores? Yo soy muy raro porque no tengo... Bueno, siempre digo no tengo Spotify. Sí que tengo Spotify, pero lo tengo para que me llegue la notificación de que he subido bien el podcast, o sea, en Spotify Podcaster, que he subido bien el Ujú. episodio, pero no uso Spotify porque no lo tengo de pago y me parece un poco coñazo el no poder elegir la canción que tú quieres. Yo escucho música por Ya. YouTube, soy de esa gente rara y sobre todo trap argentino. O sea, los que me sigan en mi Instagram personal habrán visto que he ido en los últimos meses a Litkila, Tiago, Trueno. Bueno, también fui a Relsby y voy a ir a Duki. O sea, lo que está sonando más en mi YouTube es eso. Duki, Trueno, Tiago. Sí, el bingo, lo que es el trap argentino, te los has comido a todos. O sea, Sí, te queda ese concierto y poco más realmente. A menos que salga alguno más de la madriguera, yo creo bueno, que. voy con Yago, con E33 a ICA. No sé si tú lo sabes, vamos la semana que viene juntos. Pues eso no lo sabía, cabrón. Eso no lo ¿A sabía. ti te gusta? Porque deben quedar entradas. No sé, no sé. Es para la semana, ¿no? Me dijiste. El 5 de abril. El 5. Nah, el 5 ya lo tengo ocupado, que tengo, lo acabo de justo que tengo el calendario aquí enfrente y lo tengo marcado en azulito, que tengo una cosa que hacer. Pero joder, tío, me alegro mucho y oye, pues sería un momento también para probarnos ese formato que quieres hacer con la música urbana. El Lo, ETT3, ahí lo dejo caer, claro, es un objeto digno de estudio. sí, o sea, lo de música urbana, o sea, con Yago ya hicimos la entrevista hablando solo de música. Lo que sí que había pensado lo de hacer de 24 horas con y hacerlo con Le33 y tres y estrenarnos ahí. Pero también, ya que viene modo disfrute a ver un concierto, me sabe mal Mm. liarle con eso. Pero sí que lo pensé. Sí, lo que decía antes, ¿no? De que hay que encontrar el timing adecuado en el Sí, momento en que no estés tú jodiendo a una persona que está simplemente a su rollo, a su aire, pasándolo un buen momento contigo, de repente te va a sacar la cámara, ¿sabes? O sí, sea, sentir un es eso. poco mono de feria. Sí. E incluso yo, que no quiero ir a Sí, un pues concierto a sacar la cámara, ¿sabes? Que en verdad debería hacerlo porque voy acreditado en esta ocasión. Bueno, acreditado. Como entrevisté ahí sí me dieron una entrada. Así que en teoría voy ah, como periodista, no como espectador. Pero me sabe mal. O sea, iré a disfrutar y ya. sí, nunca. Eso, no hay que dejar tirados a los compañeros, eso nunca, nunca. Pues bueno, si quieres, vamos un poco enlazando ya al final de la entrevista. Sé que se hace un poco corta, pero si queréis y si lo quiere la gente, podemos hacer una parte 2 Sí, con ¿no? más invitados y más preguntas mucho más picantes y muchas más exclusivas, que creo que nos está dejando aquí nuestro amigo Roger. Y quería proponerte, igual que decías tú en tus comienzos en el gallinero, un pequeño juego. Igual que Vale. se lo proponías tú también a Sier con ese juego de preguntas, si era verdad o falso, Sí. pues quería proponerte, yo te voy a decir una palabra, una persona, un personaje, un sitio, etcétera, y tú me lo tienes que escribir con el mínimo número de palabras. Una palabra si puede ser, y si no, pues Vale. varias. Vale. ¿Te apetece? Sí, sí, ¿Entramos? lo que pasa es que Oh. ya se habrá dado cuenta la gente de que yo hablo mucho y condensar lo que yo opine de esa persona va a costar, pero sí, sí, dale. Por eso te he dicho, o sea, el juego originalmente era solo una palabra, pero como estamos con Don Roger Amores Parera, vamos a dejarle que el chaval pues se explaye un poco más y diga un poco su opinión, que creo que también nos interesa bastante. De una, de Empezamos con una. la primera persona. A ver. Arcano. Arcano. Con una palabra, ¿vale? Vale. Luz. Vale. Mar Márquez. Único. Rodrigo Quesada. Am, llamar la atención. Vale. Es una expresión, ¿eh? No es una palabra. Ya, Bueno, ya no pero estamos yendo me de. has dado la licencia de más de Sí, sí, una. sí, sí. Sí, sí. El que Gaya otorga. Juan Carlos Unzué. Juan Carlos Unzue. Ah, dos palabras también. Gran persona. Carles Puigdemont. ¿Tú sabes que Carlos Puigdemont trabajó con mi padre? ¿En serio? Te lo juro. En verdad ya lo sabía, por eso te he hecho esta pregunta. Si me lo has contado ya entre Ah, bastidores. bueno. Pues voy a decir. ¿La puedo justificar esta? Sí, claro, sí, sí. Auténtico. Es tu Y programa. Auténtico. sí. Y lo digo porque muchos políticos hacen y dicen lo que les conviene. Y yo creo que Puigdemont, al tener ese background de que había trabajado con mi padre, sé que lo que él intentó y lo que él proclamaba era lo que él sentía. Así que
Por eso digo auténtico. Vale. Puigdemont, auténtico. Mister Ego. Mister Ego. Yo siempre le he dicho que es un ser de luz. Lo que es copiar un poco la de Arcano, pero siempre le he El dicho... Arcano, que es luz. Sí. Me parece más Mister Ego y Arcano, que se llaman también, ¿no? En plan, Bueno, uno luz y otro ser de luz. en verdad se llevan muy bien. O sea, Sí, sí, claro, por eso digo que se llaman. O sea, era ironía. Pero, vale, dejamos de ser de luz a Mister Ego. sí, y si quieres Arcano se la cambio. Venga. Game Changer. ¿Sabes? Como los jugadores de básquet que les llaman Game Changer, pues Sí. que cambia el juego. El jugador número 6, ¿no? El que cambia el juego. Ah, no, yo es que no sé de básquet. Yo me pensaba que era como el que cambió el juego. Ah, no, bueno, sí, también. O sea, sí. Bueno, Entiendo lo que dices. Es Sí, que también. no tengo ni idea de básquet, quizá he patinado, pero yo me refiero a alguien que, No. que ha cambiado todo lo que nosotros entendemos como freestyle y batallas, el que ha hecho que sea como es. Completamente, eso sí que es verdad. Vale, vamos con el siguiente. Valentino Rossi. Valentino Rossi. Ídolo. Ídolo. Sí, de pequeño era como un ídolo para mí. Yo iba con camisetas de Rossi siempre y el amarillo es mi color favorito por él. Claro, la gente de nuestra edad, por ejemplo, que tenemos una edad muy parecida, siempre teníamos como esos dos grandes referentes, que era papá o mamá, Sí. dentro de la MotoGP, que era Dani Pedrosa o Valentino Rossi. Luego Sí. vino Marc Márquez. ¿Tú eras del Team Rossi? Sí, antes de 2015 sí. La verdad que yo iba también por etapas con Yamaha. Vamos con el siguiente. Tú manejas de MotoGP, veo, ¿no? O sea, no lo sabía. No tanto como de Fórmula 1, me refiero. Vale. De MotoGP, el mítico de verlo los domingos de vez en cuando, pero de Fórmula 1 pues te puedo pasar hablando una hora si quieres. Wow. Vale, vamos con el siguiente. Joan Laporta. La voy a decir en catalán esta. Vale. Sigalero. Sisplau. Que no sé si tiene traducción, pero es como una... Sigalero. Sí, que es una expresión que él usaba mucho, sobre todo en su primera etapa, que es... Bueno, es que no sé cómo traducirlo, la verdad. Es como... O Digamos... sea, como tribunero. No, es que... La cigala es una forma de referirnos, por ejemplo, al miembro de los hombres, ¿sabes? Y a él le llamaban mucho cigalero. No sé por qué. Vale. No sé por qué. No es un término que no podemos reproducir aquí en YouTube, pero bueno, que la Sí. gente creo que más o menos con el término cigala ya se van haciendo a la idea. Vale, y nos quedan dos. Vale. Una sería Sara Socas. Sara Socas. Injusticia, diré. Injusticia, vale. Y la última, Roger Amores. Lo primero que me ha salido es un pringao, pero no creo que sea un pringao. Ilusión. Me mueve la ilusión, sí. Bueno, pues con esta ilusión, con estas ganas, estos nuevos proyectos que nos ha anunciado aquí Roger, creo que es el momento perfecto para cortar la entrevista, no hacerla muy larga, porque si no, nos ponemos a hablar tú y yo, empezamos a explayar y hacemos el podcast o la radio en 3 horas. Así que, si te parece, Roger, lo dejamos por aquí. Sí, porque ellos no lo saben, pero tú y yo podemos estar muchas horas hablando, ¿eh? Y de cualquier cosa, en verdad. Lo hemos hablado de que podemos seguir hablando más horas incluso, pero bueno, el tiempo es oro y seguro que habrá muchos más momentos para disfrutar de tu compañía, tío. La segunda parte la haremos comiendo un chuletón y pondremos la cámara encima de la mesa y que salga lo que Dios quiera, como hicimos en Madrid por Exacto, Series. disfrutaremos de un chuletón al punto y seguramente será con todos vosotros viéndolos. Así que nada, chavales, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias también a Fer por prestarse a hacer esto, a mi representado, y ojalá te tengamos pronto por aquí. Muchísimas gracias, tío. A ti, tío. Chao, chao. Chao.